Una fuerza de tropas extranjeras llegaría a Haití en las próximas semanas. Esa es la promesa que hizo el presidente de Kenia, William Ruto, durante su visita a la Casa Blanca, la primera de un líder africano en 15 años. Desde 2023, Kenia se ofreció a liderar la fuerza multinacional para combatir a las pandillas haitianas, que han causado un repunte de violencia como pocos en el país caribeño. Veamos más en el siguiente informe. Sacudido por la violencia, Haití se hunde cada día más en el caos. En pocas semanas, decenas de miles de residentes huyeron de la capital Puerto Príncipe, donde las pandillas siembran muerte y terror. Para recuperar el control, el país espera el envío de una fuerza multinacional, una tropa de 2.500 hombres liderados por Kenia. Pero aún así es incierta la fecha de llegada del primer contingente. Durante su visita de Estado a Washington, el presidente keniano aseguró que necesita más tiempo de preparación. Estamos considerando un tiempo de alrededor de 3 semanas para que estemos listos para el despliegue, una vez que todo sobre el terreno esté resuelto. Las fuerzas kenianas pondrán en práctica su experiencia en gestión de disturbios y en operaciones de mantenimiento de la paz, como lo han hecho en la vecina Somalia junto a los estadounidenses. Otros países también contribuirán a esta fuerza: Benín, Bangladesh e incluso Chad. Estados Unidos se encargará del apoyo logístico y financiero de más de $300 millones. 13 votes in favor. Aprobada en octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU, la misión debería ayudar a restablecer la situación de seguridad en Haití para permitir la celebración de elecciones. Pero genera mucha controversia. En Kenia, la oposición denuncia una misión suicida y ha presentado recursos legales que han resultado en retrasos significativos. Las organizaciones de derechos humanos también expresan sus preocupaciones. La historia de la policía en Kenia durante los últimos 2 años ha sido bastante brutal. Y el temor es que estemos exportando oficiales y una cultura que ha causado la muerte de 60 personas en el último año a causa de la violencia policial. La policía keniana también tendrá que enfrentarse a la desconfianza de la población haitiana, después de 7 operaciones similares de la ONU desde principios de los años 90. Algunas de ellas empañadas por escándalos de violencia desmesurada, propagación de enfermedades y abusos sexuales. De este contexto surgen 2 preguntas. ¿Necesita Haití una fuerza multinacional o podría ser una nueva forma de colonialismo? Ese es el tema del debate de hoy. Desde Miami nos acompaña Kisner Jean-Marie, politólogo, autor y escritor, además investigador del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Y en París está con nosotros Jean-Marie Theodat, decano de la Facultad de Geografía de la Sorbonne. Gracias a los dos por acompañarnos y a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Recuerden también que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Señor Kisner Jean-Marie, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión en términos generales de una fuerza multinacional en Haití? Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Esta pregunta es una pregunta siempre que se pregunta, pero que se queda abierta porque nunca había una respuesta definitiva al respecto. Pero yo te voy a responder así, que una fuerza extranjera en Haití para muchos haitianos, incluso yo, se necesita en ese momento. En ese momento se necesita una fuerza extranjera en nuestro país. No es la mejor opción, pero la situación actual que los haitianos están viviendo, me parece que una fuerza extranjera es la mejor, es la opción más cercana a lo que espera la población. Y porque hace mucho que los habitantes, los haitianos, viven una situación difícil y son refugiados en su propio país y no tienen capacidad de respirar ni pensar a su mañana, y nadie puede operar sus actividades. Entonces, hoy en día, por
por la mala política de los actores, llegamos a un punto triste, pero no tenemos otra opción que pedir ayuda a la comunidad internacional, a los países que son amigos a esta tierra que es Haití. Usted dice entonces que se necesita, aunque quizás no sea la mejor opción. Jean-Marie Theodat, bienvenido de nuevo al debate de France 24. ¿Cuál es su opinión frente a la presencia de una fuerza multinacional en Haití? Hay que hacer primero el diagnóstico de la situación, ya que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima. Hoy en día nos encontramos en una situación donde son las pandillas que ellos dominan en el espacio público. Y entonces Haití se ha convertido en una doble amenaza a escala, digamos, local y nacional. Hoy en día, más de 300.000 personas tuvieron que huir de la zona metropolitana para encontrarse un abrigo en las provincias, porque ya las pandillas controlan más de 80% del espacio, del territorio de la capital. Una amenaza entonces nacional, porque es el corazón de la representación nacional que se encuentra hoy en día en amenaza. Una amenaza también digamos, a escala regional, porque si en Haití el Estado legal se derrumbe, si en Haití ya no hay una representación institucional como para representar el país al nivel internacional, todos los países vecinos se encuentran amenazados. Primero la República Dominicana, luego Jamaica, Cuba y más allá todos los países del Caribe. Y por lo tanto, Haití es un símbolo, es un ejemplo, es un punto clave que no hay que abandonar a las pandillas. Y es por lo tanto que yo pienso que la ayuda de una fuerza internacional hoy es imprescindible. Y esa precisamente es la misma postura que ha defendido Naciones Unidas, que de hecho cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la presencia de una fuerza multinacional el año pasado, dijo que era necesaria precisamente frente a estos hechos de violencia que usted bien ha explicado. Usted hablaba de 300.000 desplazados, la ONU dice 362.000 desplazados. Además, en el primer trimestre de 2024, según Naciones Unidas, asesinaron por lo menos a 2.500 personas en Haití. Esto respecto a los cerca de 8.000 homicidios cometidos en 2023. Y además, en el primer trimestre de este año, se registraron más de 430 secuestros. Kirchner, le quiero preguntar entonces, ¿cuál puede ser el papel concreto de la fuerza multinacional para combatir las pandillas y estos crímenes que están cometiendo? Como los haitianos, cualquier persona que piensa que la vida es importante, y entonces creo que la principal o el principal rol que va a jugar esta fuerza es ayudar a la Policía Nacional a revertir la situación y poner la paz. Y como eso va a ser, pero no solamente nosotros necesitamos una fuerza militar con arma, pero necesitamos un cambio en la política en el país y en todos los sectores, puedo decir así. Porque si llegamos a una situación tal, no es que se levanta una mañana y hay pandilla en la calle. Es una construcción que perdura hace muchos años, tiempo en el país, por la principal razón es la impunidad que enflorece en el país, y la impunidad genera una corrupción política general en el país que convierte como una cultura entre los actores políticos. Entonces, más allá de una fuerza que va a venir para combatir los criminales, pero si no hay una conciencia social,
mañana y cuando se va esa fuerza, vamos a volver a una situación tal como o peor que como el Haití está hoy. Por eso, nosotros, si bien la fuerza va a venir a combatir las criminales en el país, pero también los haitianos que están viviendo esta situación deben pensar a poner una oficina paralela para empezar a reconstruir el país y empezar a trazar una línea que impide a los actores que causan esta situación o que llevan los haitianos a esta situación de pensar tres, cuatro antes de reempezar a esta forma política que llega al país, que llega a Haití a esta situación. Por eso creo que esa fuerza sí bien va a venir a combatir, pero sí los actores nacionales como internacionales tienen otro papel para jugar, no en contra de las bandas criminales, sino también contra los actores político, económico, la élite Sí. intelectual. Precisamente en ese contexto de impunidad y corrupción de la que usted habla, le quiero preguntar a Jean-Marie si la policía local tiene la fortaleza necesaria para trabajar mano a mano con la fuerza multinacional. Lo más importante en la policía es digamos, el coraje que aún tienen estos jóvenes, hembras y varones, que aún contribuyen al mantenimiento de un espíritu nacional. Haití es un país de 12 millones de habitantes y más o menos, digamos, y con esto solamente 7.000 o 6.000 agentes activos de la Policía Nacional, lo que es muy poco. Y normalmente este país se tendría que estar en una situación de disturbio permanente a causa de esta digamos, de estos pocos policías finalmente que sirven en el país. Entonces se puede decir que Haití es globalmente un país bastante calma, pero el problema es en la capital, la zona metropolitana, donde se dice que hay entre 5 o 10.000 miembros de estas pandillas que están derramando el terror en toda la zona metropolitana de este país. Y entonces se puede decir que hoy en día necesitamos de una ayuda que nos proporcione los medios como para aplastar esto. La Policía Nacional no tiene bastante agentes activos y tampoco tiene las armas como para corresponder a las pandillas. Se dice que hay más de 600.000 armas de guerra en circulación en Haití y estas armas se encuentran en las manos de las pandillas. Y la policía, al revés, no tiene bastante elementos como para ni armas ni tampoco municiones como para responder a este desafío. Y entonces, hoy en día necesitamos de un reforzamiento primero de la policía, pero también del Ejército Nacional como para defender las fronteras, como para defender también el país contra las armas que Sí. salen de afuera y que entran en el país. Y entonces necesitamos retomar el control de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres como para ser un país de nuevo soberano. Analicemos ahora la postura de la fuerza multinacional, porque el presidente Ruto en su visita a la Casa Blanca afirmó que las tropas que enviaría a Kenia sería para hacer la paz y que no serían fuerzas de ocupación, fuerzas colonizadoras. Jean-Marie, ¿cuál es la diferencia y qué hace diferenciar o notar entre una fuerza para hacer la paz y una fuerza para ocupar Haití? Una fuerza para ocupar Haití sería una fuerza para aplastar la soberanía nacional de Haití. No se trata de eso. Una fuerza para ayudar es una fuerza de paz. Es el sentido de la declaración del presidente
del Kenia. Pero esta fuerza para la paz primero tiene que, digamos, mantener esta paz. Y para mantener esta paz hay que conseguir el rendimiento de las pandillas. Y eso me parece muy difícil conseguir si no hay, digamos, un intercambio de tiro, porque esas pandillas están listas como para la guerra, para hacer la guerra a los kenianos. Y entonces yo pienso que no tendría que estar demasiado, digamos, angélico y saber y pensar que van a llegar aquí en Haití con una flor en el fusil. No, hay que amenazarlas, hay que decir a esas pandillas que aquí están ellos para hacer la guerra también y de no ser. Se perdió la señal de nuestro invitado. Quiero ir con usted, señor Kirchner, para preguntarle las críticas internas que enfrenta el presidente de Kenia, William Ruto, porque el próximo 2 de junio, por ejemplo, la Corte Suprema va a hacer una audiencia para escuchar las críticas a la legalidad de que Kenia envíe tropas o no a Haití. ¿Qué es lo que está en debate en ese sentido? Creo que es una cuestión política, El presidente Ruto está enfrentando a una cuestión política, entonces él y su equipo van a tener que trabajar en ese rumbo. Creo el país Kenia tiene soberanía y los políticos, los actores que están en el poder allá tienen su derecho a decidir si quiere que una fuerza se va a Haití o no, pero en esa situación como muchas personas piensan que lo que está haciendo es una cuestión política, es un juego de interés que los actores en Kenia están jugando. Pero si llega a un momento, creo que va a llegar a un acuerdo entre los actores respecto a eso, porque es una cuestión de tiempo que las fuerzas, como dice hace unos días el presidente Kenia, que es cuestión de tiempo para que las primeras tropas lleguen a Haití. Kenia, como un país del continente africano, debe pensar que Haití es parte, si bien no está en el mismo continente, pero es parte del continente por su origen, por la historia que los haitianos tienen a los del continente africano. Estamos en una situación difícil. Hoy en día necesitamos apoyo de todos los amigos de Haití, que sea África o del mismo continente americano. Entonces, yo personalmente creo que lo que va a pasar en la Corte Suprema es una cuestión que ya resuelta, entonces no va a pasar nada más que aceptar la decisión, porque es una decisión no para salvar o cuestión entera personas, sino salvar vida. En Haití tenemos, cada día hay más 5, 6, 7 personas que están muriendo por las bandas criminales. Estamos en una situación de urgencia y los actores políticos de Kenia deben pensar en eso también. Y en ese juego de interés del que usted habla, el presidente Ruto también ha mandado señales de presión a las autoridades de Kenia, pues mientras ellos siguen discutiendo si es legal o no el envío de más de 1.000 militares a Haití. Del otro lado, el presidente afirmó desde Washington que el 70% de la infraestructura para recibir a esa fuerza multinacional ya estaba lista en el país caribeño y que solo restarían cerca de 3 semanas para oficializar ese envío. Pero concentrémonos en ese juego de interés que usted plantea, señor Kirchner. Y le quiero preguntar a Jean-Marie por el papel de Estados Unidos en todo esto, porque el presidente Joe Biden insistió en la visita de William Ruto en que Estados Unidos no enviara tropas directamente, sino que apoya más en términos logísticos y con dinero. Esto para evitar malinterpretaciones, según lo dijo el presidente Biden.
¿Cuál es la historia del apoyo de Estados Unidos a las fuerzas internacionales que han estado en Haití? Sobre todo, cuéntenos qué pasó con esa misión de estabilización de paz de 2004. En el 2004 llegó en Haití esa misión de la ONU que se llama la MINUSTAH, que normalmente tenía la misión de establecer la paz y sobre todo reforzar la construcción de un Estado, digamos, de derecho en Haití. Al final de su misión, en el 2017, la MINUSTAH ni había totalmente aplastado la violencia civil. La verdad es que después de su partida se reinstalaron de nuevo las pandillas y sobre todo esa misión causó el estallamiento de una epidemia de cólera en el país que causó más de 20.000 muertos. Y hasta el día ni se ha hablado de reparación de las víctimas o de los parientes de las víctimas por causa de esa misión de la ONU. Por lo tanto, se puede decir que la experiencia haitiana de las misiones onusianas no es tan buena y por lo tanto la población es un poco, digamos, cautelosa a la idea de la llegada de otra misión extranjera en el país. Pero la implicación de los Estados Unidos tiene dos sentidos. La primera es que los Estados Unidos ni se quieren meter directamente en la búsqueda de una solución en Haití, porque ellos consideran Haití como si fuera un agujero negro, como si fuera un abismo tan grande que ellos tampoco no se podrían salvar. Y es por lo tanto que fueron a buscar otros países como Kenia, como Bangladesh, como Chad y tales para hacer el trabajo. Y entonces se puede decir que hay dos interpretaciones de esta acción de los Estados Unidos. Una interpretación sería de decirles gracias por pensar en nosotros, pero otra interpretación sería de decir, pero ¿por qué se mantienen tan lejos sabiendo que los Estados Unidos son el único país del mundo por la proximidad geográfica, pero también por la riqueza de su economía? Es el único país que tendría la solución final de Haití, comenzando por, reducir la llegada de las armas y de las municiones que entran en el país y que salen todas de los Estados Unidos. Kirchner, y entre agradecerle a Estados Unidos o preguntarle por qué se mantiene tan lejos frente al apoyo de la fuerza multinacional, ¿qué postura toma usted? Me parece por la experiencia, por la historia y recientemente la experiencia que tuvo Estados Unidos después del terremoto y después del 2004. Su posición me parece más cuidadosa esta posición porque Estados Unidos conoce bien la historia Haití tiene con él, por eso tiene esa postura, pero es una postura que cualquier persona puede cuestionar. ¿Por qué toma tanto tiempo antes de pensar a Haití? Tenemos más de 3 años sin gobierno en el país, un estado puede decir fallido hace tiempo. Tantas personas murieron durante esos 3 años. Una pobreza la tasa de la pobreza que se aumenta a nivel nacional Entonces, Estados Unidos como un país tan cerca a nosotros y un país que se considera como uno de los número uno del poder en el mundo, toma tanto tiempo antes de responder o ayudar a Haití. Me parece que si bien se decide ahora ayudar a nosotros, como bien recién dice Jean-Marie, primero hay que decir gracias, pero sí podemos cuestionar
hay muchas cuestiones podríamos hacer respecto a la postura de Estados Unidos en este caso, porque podríamos decir que Estados Unidos podría evitar que Haití llegue a este punto, pero no podemos Sí. quitar la responsabilidad que tienen los actores nacionales en esta crisis. Por eso creo que en vez de condenar o decir cualquier cosa respecto a otros países que no miran a Haití, debemos mirar a nosotros, a los actores que crean esta situación. Y a propósito de la responsabilidad de los actores nacionales, también hemos tenido otros debates aquí en este programa al respecto. Jean-Marie, quiero preguntarle ahora sobre el papel de otros países que han tenido una relación muchas veces colonial con Haití. Es el caso, por ejemplo, de Francia, que junto con Canadá y Estados Unidos, según la ONU, a cifras de marzo, habían aportado 18 millones de dólares al fondo que abrió Naciones Unidas para cooperar con esta fuerza multinacional. Además de eso, Washington prometió 300 millones de dólares que, según la ONU, todavía no han sido depositados. Pero ¿cómo interpretar el hecho de que Francia financie esta fuerza y no envíe tropas? Yo pienso que entre Francia y Haití hay una historia muy particular en el sentido de que Haití, después de haber conseguido su independencia en contra de Francia, tuvo que pagar a Francia una deuda, o sea que una manera de pagar a los antiguos amos la pérdida de sus tierras y también de sus esclavos. Eso es un total escándalo, porque mirando hacia el pasado, hoy en día uno se dice que es el revés que sería normal, que Francia pagara a los antiguos esclavos una reparación por una esclavitud totalmente ilegal y considerada hoy en día como un crimen en contra de la humanidad. Y por lo tanto, Francia tiene con respecto a Haití un sentimiento un sentimiento de resentimiento. O sea que hay algo que perdonarse, hay una mancha en la reputación de Francia que se tendría que limpiar. Y es por lo tanto que Francia se engancha en la participación a la ayuda que se proporciona a Haití en el marco de esta misión internacional. Señor Kirchner, y ahora voy con usted para acercarnos a nuestras conclusiones. Previamente usted hablaba del rol de los actores nacionales para hacerle frente a esta crisis de violencia y crisis política, que como usted bien lo mencionó, ya se completan 3 años sin un gobierno estable en el país. En medio de ese contexto, ¿puede realmente una fuerza multinacional ser parte de las soluciones que necesita Haití? Yo dije recientemente al principio que una fuerza internacional no es la mejor opción, pero sí una fuerza internacional podría ser parte de la paz que la población está buscando. Porque hace más de 3 años que estamos enfrentando a las bandas criminales. Estamos viviendo en un país donde el gobierno casi no existe, todas las instituciones casi no existen. Entonces, hoy en día estamos en una situación donde debemos repartir a cero, empezar a reconstruir la nación que queremos, el país que Desailly, Christophe Pétion habían soñando. Entonces, hoy en día, con la fuerza y los actores que tienen una conciencia nacional, conciencia social, política y que sueñan tener un país viable para toda la población, trabajar codo a codo para esta nación. Por eso yo creo que no solamente la fuerza que necesitamos, sino también el grupo de actores con una cultura de compromiso y con una conciencia social y que piensan que debemos combatir la impunidad de toda forma, y no solamente los criminales, pero la impunidad es una forma de inseguridad que el país está viviendo. Nosotros Sí. no debemos pensar a construir el país sin
sin erradicar la impunidad y la corrupción política. Pero muy brevemente al respecto, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del Consejo de Transición de Presidencia? Responsabilidad del Consejo Presidencial el Consejo creo que va a estar trabajando con el primer ministro. El primer ministro creo que va a tener el papel principal de restablecer restablecer el país que los haitianos sueñan. Para mí, los que forman parte del Consejo son actores, van a ser observadores de este país que los haitianos sueñan tener para vivir. Va a ser como no solamente observador, sino también los que tienen poder de retar cuando uno va más allá de sus prerrogativas. Si bien los haitianos no tienen conciencia general en ese consejo, pero como dice, debemos, en una situación excepcional, debemos construir o crear una historia excepcional para salir de esta situación. Entonces, Sí. estamos en esta situación excepcional con un consejo excepcional fuera de la ley, fuera de todas las reglas que constituyen este país. Y en esa situación excepcional, Jean-Marie, ¿cree usted que la fuerza multinacional podría ser parte de las soluciones que necesita el país y cómo sería? Como lo acaba de decir mi colega, es parte de la solución, pero no puede ser la única solución, porque en todos los países del mundo la orden civil, la paz pública están proporcionadas por las mismas fuerzas armadas nacionales. Y entonces, para restablecer un estado estable y un estado duradero, tenemos que reforzar la policía y el ejército nacionales de Haití, y eso es imprescindible también. ¿Y cuál es la postura que tienen los haitianos frente a la fuerza multinacional? Porque aquí en este espacio hemos tenido en otras ocasiones voces disidentes que critican la presencia de una fuerza multinacional por el colonialismo que esto podría implicar. Jean-Marie, ¿usted está de acuerdo con esas posturas? Es una postura, digamos, patriótica que tiene su sentido, porque Haití ha tanto sufrido de las misiones internacionales que hoy en día se pregunta si es una misión más como las de antes. Pero al mismo tiempo hay que entender que hoy en día estamos en una situación de urgencia, donde ya no hay Estado, ya no hay otra opción, y en vez de criticar esa opción, tenemos que primero pensar a esas personas sin ninguna forma de esperanza, que están enfermos, que están esperando una diálisis, que están esperando un remedio como para restablecerse. Y entonces, a una situación de urgencia absoluta. Y por lo tanto, tenemos que hoy en día considerar como algo, digamos, secundario el nacionalismo, y considerar primero la urgencia de esas personas en una situación de urgencia absoluta. Y una pregunta más. Usted dice que hay que hacer diferentes pasos para que esta no se convierta en una misión más. ¿Qué características, según usted, tiene que tener esta fuerza multinacional para evitar asemejar a otras del pasado? Primero, tendría que realmente darnos digamos, unos símbolos de su presencia, de su voluntad de vertir su sangre para Haití, porque no se trata de otra cosa. Y entonces se tendría que primero aplastar esa violencia de las bandas criminales, y segundo, organizar las elecciones para que el pueblo haitiano se siente realmente reconocido y honrado. Jean-Marie Théodat y Kirchner. Jean-Marie, gracias por hacer parte de este debate aquí en France 24.
La producción del debate la hizo Laura Garzón y los invitados los encontró Tania Herrera. Los invito a que sigan informados de lo que pasa en el mundo en nuestra señal de France 24 en español.